nombre es Santiago. De formación soy médico. Me dediqué por un tiempo a la informática médica. Después blockchain fue mi hobby. Y eventualmente mi hobby se terminó transformando en mi profesión actual. Y trabajo desarrollando plataformas de blockchain, específicamente para la red Ethereum. Y de chico quería ser científico. Y después en la universidad también quise ser científico y me desilusioné mucho con lo que es ser científico en el mundo y particularmente en Argentina. Y esa desilusión fue muy grande y en parte de lo que estoy acá y estamos acá es para intentar aportar soluciones prácticas y reales a los problemas que tiene la ciencia. Entonces lo que vamos a ver hoy, vamos a hablar un poco de plataformas, pero vamos a hacer más hincapié en la parte tecnológica. Vamos a ver cómo funcionan algunas de estas plataformas y para qué sirven y cuáles son algunas de las limitaciones que tienen. Bueno, primero el problema y qué es DeSci. Ya hablaron de eso, así que vamos a ser breves. Y después vamos a hacer más hincapié en las plataformas tecnológicas. De vuelta, mi nombre es Santiago Cami. Me pueden encontrar en Twitter como SantiCami o pueden escribirme en mi mail, más que bienvenido. Bueno, ¿por qué? Porque la ciencia es el motor de la civilización. Es sin duda el emprendimiento más importante nuestro como especie. Sin duda es la fuente de la abundancia y obviamente que yo creo que todos preferimos hoy en día ser clase media en Argentina que un rey en la edad media. Sin duda el avance tecnológico, ya sean antibióticos, agua caliente, es sin duda impresionante. Y después lo tercero es porque el progreso tecnológico tiene una relación simbiótica entre la ciencia y la tecnología. La tecnología es producto del proceso científico y a su vez el proceso, la tecnología lleva a que se descubran nuevas cosas y es un loop infinito. Entonces, si descubrimos cómo funciona un lente, con el lente podemos hacer un microscopio y ese es un feedback que termina con descubriéndose los antibióticos. Entonces, que nosotros nos queramos enfocar en mejorar el proceso científico es algo que realmente vale la pena y es una inversión que es importante. Después, bueno, la ciencia no conoce fronteras porque el conocimiento pertenece a la humanidad y es la antorcha que ilumina al mundo. Esta slide la puse acá para recordar cómo DeSci entra dentro del ecosistema de Open Science, que Open Science busca tener libre acceso, datos libres y código abierto, y DeSci encaja dentro de este ecosistema. Bueno, los problemas, ¿no? Ya hablaron de esto, yo creo que el principal problema que tiene la ciencia son incentivos. Los incentivos son perversos y están rotos. Las cosas que se incentivan no son muchas veces para mejorar la calidad de... No es para generar resultados prácticos, sino más bien es para inflar el ego de las personas que participan en el proceso científico. La credibilidad. Bueno, como mencionaron, publish or perish. Esto a su vez lleva a que, por ejemplo, no se puedan replicar los estudios. Si se replican, que nadie lo quiere hacer porque a nadie le interesa replicar estudios, pero si se hacen, lo más probable es que no den igual a los originales. Esto lleva a que la gente no crea ya en la ciencia y esto fue agravado aún más durante el COVID. Después, funding. En Argentina es inexistente y aparte que es muy poco, el problema es que cuando definís una pauta a los 6 meses, cuando la vas a recibir o el año, ya se devalúa un 50% o más. Y es burocrático. Acá y en el mundo, como mencionaban, cientos de miles de horas pasan escribiendo grants en vez de usando eso en algo práctico. Y tercero, que hay menos innovación. Y haciendo hincapié en eso, vemos acá arriba Decline of Disruptive Science. ¿Qué pasa? Este es Average CD, lo que mide es un paper a los 5 años. ¿Dejaron de citarse papers anteriores a partir de este? Y si se dejaron de citar papers anteriores, lo que podemos deducir es que ese paper es disruptivo. Y lo que vemos es que del 1950 cada vez la ciencia es más conservadora y menos disruptiva. Lo mismo con las patentes.
colapsa la cantidad de patentes nuevas. Otro problema que hay es que cada vez es más lento no solamente la creación de patentes, sino la generación de nuevas drogas. Al contrario que la ley de Moore, lo que dice es que cada 2 años se duplica la cantidad del tamaño de los chips. La Ehrens Law lo que dice es que cada 9 años se duplica el costo de crear nuevas drogas. O sea que cada vez estamos generando más papers científicos, pero esas publicaciones no derivan digamos, en algo útil, en patentes, en tecnologías o en drogas. Entonces acá es donde entra DeSci, que la descripción es la misma que dijeron antes, pero me quiero hacer más hincapié en Web 3. ¿Qué es Web 3 y cuál es la diferencia entre Web 2 o Web 1? Bueno, ¿qué es Web 1? Web 1 entendemos como la primera versión de Internet en donde nosotros podemos bajar información. O sea, pensemos en las primeras Internet de los 90, portales de noticias. Web 2, año 2000. Pensemos blogs, Facebook, o sea que nosotros podemos subir información, no solo bajar. Web 3 lo que agrega es propiedad y derechos de propiedad. O sea que en Web 3 uno no solo puede bajar, subir, sino que además puede tener pertenencia sobre elementos digitales. Bueno, y estas son una de las pocas cosas y algunas de las tecnologías que involucra Web3 y la ciencia. Gestión, tenemos DAOs. DAO es Decentralized Organization. Las organizaciones descentralizadas son el eje central de la gestión y la organización de recursos dentro de DeSci y en Web3 como general. Después vamos a ver un poco más sobre eso. Financiamiento, tipos de financiamiento. RPGF es financiamiento retrógrado. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos hacer, construir y después podemos financiar en base de los resultados de eso construido. O sea que es hacia atrás. Construimos, revisamos qué se construyó y lo que vamos a hacer es vamos a dar grants, dinero o premios en base a los resultados. Quadratic Funding es una especie de financiamiento en la cual se busca hacer más costoso que las personas voten más a algo, por ejemplo. No viene al caso. Y de rifas, por ejemplo. Las rifas son un excelente caso de uso no solamente para juntar dinero en cualquier causa, específicamente para ciencia puede ser muy valioso. Bueno, después tenemos almacenamiento de datos. Tenemos como primero, yo diría IPFS, que es Interplanetary File System, que es un protocolo descentralizado que busca almacenar grandes volúmenes de información de una manera en lo que pasa. La forma en la que están indexados es por los contenidos en sí mismo. Entonces, vos podés tener la Biblia, se genera un hash. El hash es una serie de palabras, una serie de bytes fijo, y eso es lo que se utiliza para indexar el contenido. IPDL y Ceramic se construyen sobre IPFS y lo que permiten es, sobre esta base de datos global, permiten generar esquemas. De esta manera podemos estructurar información. Y Lit Protocol lo que nos permite hacer es, sobre esta información que estructuramos, guardamos de una manera descentralizada global, nos permite limitar el acceso a esa información. O sea que la información se guarda encriptada y con Lit Protocol podemos dar acceso específico a esa información y desencriptarla siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Publicaciones, vamos a ver esto después, pero hay que reimaginar cómo se publican y Notes por parte de DeSci Labs es una manera de lo están haciendo. Y después identidad. DID son Decentralized Identifiers, son elementos que permiten identificar personas o elementos. Y después BC son Verified Credentials, o sea que nosotros podemos verificar que una persona tenga cierta identidad. Y entonces lo que podemos hacer es, por ejemplo, emitir una identidad descentralizada, como por ejemplo muchos capaz acá entraron con el pasaporte de Aleph. El pasaporte de Aleph es un DID. Y después lo que hace cuando escondíamos el QR es correr el BC, que es el Verified Credential. Si todo va bien, nos permite pasar, pero esto mismo se podría utilizar para editores, se podría utilizar para publicaciones científicas, entre otras muchas cosas, como por ejemplo peer reviews.
Bueno, plataformas y tecnologías. Vamos a hacer hincapié en publicación y descubrimiento y financiamiento, porque es muy amplio y es imposible ver todo. Así que, pero como primero publicaciones, Design Notes es un producto por parte de Design Labs que lo que busca es innovar la manera en la cual se publican. Si nos vamos al primer journal, que se creó fue en 1665, tanto en Francia como en Reino Unido. Y la manera en la cual se publicaba es muy similar a la que se hace hoy. ¿Qué es lo que se hacía? Se escribían, se mandaban las cosas por mail, por correo, llegaban a la universidad, había un editor, un peer review, y sigue siendo exactamente igual que hace 400 años, el día de hoy. Lo único que cambió es que se usa Internet y se usan los DOI, que son los Data Object Identifiers, que igual tienen problemas, igual es una gran edición. Entonces lo que está buscando Design Notes es mejorar este proceso que es antiquísimo. ¿Cómo? Juntando tanto el código, el manuscrito, como los datos en un solo lugar. Esto lo que nos permite es, primero, tener todo a mano, y después es construir los gráficos a partir del código, utilizando los datos en la misma publicación. Entonces, en vez de tener un PDF, lo que podemos tener es renderizar los gráficos en vivo y en directo a partir de los datos con el código en vivo. Y esto, a su vez, nos permitiría, si yo quiero hacer referencia a un estudio, lo que puedo hacer es puedo importar los datos de esta otra publicación, y puedo importar los datos, el código, puedo jugar, puedo modificar, es interactivo, es dinámico, es moderno, y es para mí lo que es. Yo les recomiendo, si ustedes hacen ciencia o publicación, busquen Design Notes por Design Labs, porque aparte están dando grants por publicar. Esto es FAIR, que significa que es encontrable, accesible, interoperable y reutilizable. Y por último es Open. Además de ofrecer estas nuevas plataformas sobre las cuales podemos empaquetar toda nuestra publicación, lo hace de una manera descentralizada, utilizando IPFS y protocolos de esquemas. Y ahora vamos a ver un poco más cómo sucede eso. Esto es cómo se publica usando Design Notes. Esto es un protocolo que creó Microsoft que se llama Cytress, y tiene tres partes. La parte de acá abajo es la blockchain, que después vamos a ver qué es. Pero para que lo entiendan, por ahora es una base de datos inmutable en los cuales va a estar guardando los hash. En el medio hay nodos que lo que hacen es permitir el acceso a la información. En este caso serían manuscritos. Y lo que permiten es, el nodo va a verificar que vos tengas permiso para acceder a esa información, y te va a permitir o no te va a permitir, y en caso que puedas vos acceder a la información, lo que te va a poder hacer es poder realizar operaciones como por ejemplo crear, modificar, borrar. Y acá lo que tenemos acá arriba es el Content Addressable Network. En este caso puede ser IPFS. Entonces, la manera en la cual está funcionando la parte de datos de Design Notes es, se crea, se escribe el manuscrito se publica. Cuando se publica, se interactúa con los nodos a su vez guardan la información en IPFS, que habíamos mencionado que es una red interplanetaria de base de datos, y se crea un commitment de que esto existe en la base de datos descentralizada, que sería la blockchain. No tienen que entender cómo funciona esto yo se los muestro porque me resulta interesante, y para que vean ahora cómo se ve Design Notes. Esto que está arriba es, por ejemplo, acá a mi derecha tenemos el índice de qué es lo que hay. Entonces tenemos, por ejemplo, el preprint, el protocolo, códigos, datos, PDFs, y podemos revisar acá, y aparte nos permite browser el código, ver el código, modificarlo en tiempo real y generar nuevos gráficos. A su vez podemos importar podemos importar otras publicaciones y podemos manipularlas y jugar con los datos. Se nos permite publicar, pero además hay un sistema de curar, o sea, de peer reviews. Y bueno, por esto mismo nos permite clasificar, indexar y descubrir. O sea que no solo es una plataforma para publicar, sino para descubrir nuevas publicaciones. Bueno, eso era lo que habíamos hablado de publicación. Ahora vamos a hablar de la parte de financiamiento, pero antes de ver la parte de financiamiento,
me gustaría un poco darle la introducción qué es blockchain o cadena de bloques y darles un marco conceptual que no tiene que ser técnico para entender por qué aporta valor la cadena de bloques, cuándo se tiene que usar, cuándo agrega valor y cuándo es al pedo, cuando es innecesaria, ¿no? Entonces, la blockchain es una base de datos, pero a diferencia de una base de datos como SQL, es inmutable, es transparente, pública y por ende auditable y además es distribuida y global. En el caso de Bitcoin, la base de datos va a ser de información contable, de quién tiene qué y quién puede gastar. En el caso de Ethereum, que es donde van a encontrar la mayoría de las plataformas de DeFi, va a ser el estado completo de una computadora. Por ende va a ser programas, que van a ser contratos, pero además todo el estado computacional de la misma. Entonces, blockchain, ¿qué tengo que saber? Que en el caso de Ethereum es una computadora distribuida, transparente e inmutable, que tiene la capacidad de generar escasez digital, o sea que son derechos de propiedad en elementos digitales. Esto es algo nuevo. Esto es algo que antes no existía en cuanto a digitalización. ¿Por qué? Porque uno puede copiar y pegar cada byte a la perfección. Entonces teníamos de todo, pero tenemos gran abundancia, pero lo que nos faltaba justamente era escasez. Entonces lo que nos permite tener la blockchain es que yo pueda tener algo y que otra persona no pueda tener. O sea, que hay propiedad, yo soy dueño de esto es mío y por ende nadie más puede tenerlo. Esto es algo nuevo y esta es la gran invención en realidad de las cadenas de bloques. Entonces, para dar un ejemplo de escasez digital tenemos los NFTs. Los NFTs son elementos no fungibles. ¿Qué es la fungibilidad? Si yo tengo 2 billetes de $100, estos son intercambiables. Ahora, si yo tengo 2 figuras de colección de béisbol, estas no son intercambiables, tienen valores y propiedades distintas. Estos son NFTs, son elementos únicos coleccionables, que tienen derechos de propiedad, por ende, alguien que los tenga limita que otras personas lo tengan. Entonces, haciendo zoom, ¿qué es una DAO? Las DAOs son contratos que sean ejecutados en la blockchain y estos programas permiten coordinar globalmente personas. Un ejemplo concreto es, creamos un token. Este token está a la venta y cada uno va a tener poder de votación en cuanto a su cantidad. Entonces, esto es votación directa, si vos tenés 100 tokens y yo tengo 100 tokens, nuestro poder de votación es similar, pero puede ser que sea válido hasta 50, puede haber delegación de votos. La idea es que las DAOs, o sea, las organizaciones descentralizadas, permiten coordinar globalmente hasta miles y cientos de personas de una manera muy barata, eficiente. Y no solamente existe una, sino que hay muchísimas formas de organizar DAOs. Hay muchísimas formas de votar y son básicamente experimentos, son cientos de experimentos de coordinación. Lo que van a encontrar en DeFi, lo más probable, es que hay tokens de gobernanza. Estos tokens dan la capacidad de votar propuestas de la DAO de tal manera de gestionar recursos. Entonces, la DAO tiene 10 millones de dólares, las personas que tienen los tokens van a votar en qué se va a destinar estos recursos en proyectos de investigación. O sea que nos permite tomar decisiones utilizando la inteligencia colectiva. Entonces, van a encontrar que Molecule Framework está creando BioDAOs. Las BioDAOs son pequeñas DAOs destinadas específicamente a áreas de investigación o de producto. Una que a mí me da risa es HairDAO, que es la DAO de los pelos, que se dedica a la investigación en caída prematura del cabello. ¿Qué es lo que hicieron? Se dieron cuenta, financiaron con dinero de la DAO una investigación que dio como resultado que la hormona tiroidea en el cuero cabelludo promovía la caída del cabello. Entonces, ¿qué terminaron haciendo como producto? Hicieron un shampoo con hormona y ahora eso se está vendiendo. Eso es una cosa que pueden hacer DAOs. Otra cosa dentro de Molecule Framework, lo que van a ver es IP NFTs. ¿Qué es IP NFT? Estos son derechos de propiedad.
O sea que podemos financiar proyectos científicos que tengan como resultado propiedad intelectual y podemos distribuirlo como NFTs en distintas partes que formen parte del proceso. Entonces puede ser, ok, vamos a financiar un proceso, una investigación. Ok, tanto porcentaje de la propiedad intelectual va a ir al investigador, tanto va a ir a las personas que financien, a la institución de la parte del laboratorio. Y todas las regalías que vengan de esa propiedad intelectual van proporcionalmente a quien tenga los NFTs. Esto es algo que ya sucede y existe, lo pueden buscar con Molecule Network. Hay varias DAOs, la más conocida, la más grande es VitaDAO, que se encarga de financiar proyectos de longevidad. Entonces, para volver a esto, las DAOs pueden financiar proyectos de investigación que pueden resultar en productos o en propiedad intelectual. La propiedad intelectual va a estar representada por tokens que van a ser RC1155 en el caso de Molecule. Quien tenga ese NFT puede acceder a la propiedad intelectual a través de Elite Protocol, como habíamos mencionado antes. O sea que si yo tengo el NFT, puedo acceder a la propiedad que sería secreta, de cierto modo, o limitada. Y por último, también hay formas de distribuir justamente los fondos que van en una DAO. ¿Qué significa esto? Podemos tener una curva descendente en donde hay presión de venta constante, entonces las personas que quieran comprar los tokens de la DAO, siempre y cuando entren temprano, van a verse beneficiados. Creo que de esto nada más. Bueno, entonces, ¿qué es importante de las DAOs? ¿O cuál es el modelo de negocio que nos resulta interesante? Es que podemos generar plata infinita, si tenemos suerte, ¿no? Entonces, la DAO se financia, las personas compran sus tokens, los tokens llenan su tesorería, las personas con sus tokens tienen poder de votación sobre la DAO y lo que pueden hacer es, pueden decidir en quién votar, ¿no? ¿Quién va a recibir el grant? No solo eso, pero un paso antes sería, vienen los científicos, generan sus propuestas, las propuestas son votadas, se entrega el dinero, se llevan a cabo las investigaciones como resultado generan productos o propiedad intelectual, a su vez, estas generan dinero, el dinero vuelve a la DAO y se reinvierte. Idealmente esto sería un feedback loop positivo que nos haría a todos súper ricos. ¿No? Ojalá. Y bueno, ¿qué nos permite esto? Desvincular la academia de la ciencia, o sea, que nos permite descentralizar la ciencia. ¿Por qué alguien que sea inteligente y tenga los recursos para estudiar en su casa no puede llevar a cabo una investigación? Bueno, ahora con esto en teoría podría. Reduce la burocracia, los científicos tienen que pasar menos tiempo escribiendo y más tiempo haciendo ciencia. Esto, de vuelta, no solamente democratiza el desarrollo de ciencia, pero además la inversión. Cualquiera acá hoy en día puede invertir en proyectos de investigación. Antes, solamente Pfizer era muy burocrático, muy complicado invertir en ciencia, o hasta imposible, te diría. Ahora, sin hacerte preguntas, uno puede invertir en ciencia. Da lugar a la financiación de enfermedades raras. Enfermedades raras, como no tienen volumen de pacientes, no son interesantes como propuesta de negocio para grandes emprendedores. Pero capaz, cientos de miles de familias de una enfermedad rara se pueden juntar y pueden financiar la investigación para sus enfermedades que padecen. Y es un mejor uso de los recursos. Bueno, conclusiones. ¿Qué es importante de todo esto? Que nos permite iterar, fallar rápido, probar y experimentar. No hay una sola manera. Hoy hay solo una manera de hacer ciencia. Esto lo que nos permite es crear múltiples maneras de hacer ciencia, experimentar cómo experimentar. O sea, esto es hacer ciencia y cómo hacer ciencia. Nos permite generar experimentos de cómo hacer experimentos. Y esto nos permite fallar rápido, probar cosas, experimentar, ver qué funciona mejor y iterar sobre eso mismo.
democratiza el acceso a la ciencia y a la investigación. Como mencionaban, acá en Argentina o en países tercermundistas nos vemos desproporcionalmente afectados por no hablar inglés, por estar desfinanciados, y acá en Argentina tenemos gran y excelente capital humano. Entonces podemos financiar capital argentino con la infinidad de capital que hay en cripto. Imaginemos que en vez de comprar monedas raras, monedas como sería la shitcoin, podemos financiar investigaciones científicas y al mismo tiempo hacernos ricos. Me parece que es lo mejor de todo. Y bueno, modernizar de vuelta. La manera que hacemos ciencia cambió muy poco de hace 400 años. Necesitamos nuevas herramientas, nuevas maneras de publicar, nuevas maneras de encontrar e indexar ciencia. Así que bueno, espero que les haya generado curiosidad. Y los que yo les recomiendo es que si quieren aprender más del tema, busquen, sobre todo, por ejemplo, Molecule Lab tiene muy buenos recursos, BioXYZ tiene muy buenos recursos, la fundación DeSci Foundation tiene muy buenos recursos. Así que, nada, como científicos, si hay científicos en la sala, hay mucho dinero, se está regalando plata, yo diría, así que no pierden nada en intentar y ponerse en contacto, que lo más probable es que les vaya bien. Así que nada, muchas gracias y no sé si hay alguna pregunta. Por favor, un gran aplauso para Santiago. ¿Alguien tiene una pregunta? Bueno. Voy con el primero y después voy con vos. ¿Cómo va? Buenas tardes. Buenas. En esto de lo que es DeSci, y supongamos que estamos trabajando ya en investigación, estamos con grupos de investigación en las universidades, etcétera. ¿Ya tenemos alguna plataforma donde se puedan empezar a subir papers o algo por el estilo? ¿O hay algo que ya se esté testeando en producción? Sí, en cuanto a publicaciones específicamente. Sí. Teórica, por ejemplo. En DeSci, es como habíamos mostrado, DeSci Notes, vos ahora mismo podés entrar y podés subir tu publicación científica en la manera en la que era englobada de código, manuscrito y datos. Y es más, ahora están ofreciendo dinero para que los mismos científicos publiquen su contenido. Hace poco levantaron una ronda de $6 millones y están utilizando parte de ese capital para incentivar a los científicos a publicar. Así que incentivo que entren, fíjense, publiquen y es probable que puedan recibir financiamiento. Genial. Bueno, la segunda pregunta y la tercera. Hola, muchas gracias. No, por favor. Te quería preguntar con respecto al tema de publicar, o sea, si yo soy científica y publico ahí, ¿cómo después CONICET va a evaluar esa publicación? O sea, si la va a tener en cuenta, porque sabés que de eso depende la carrera de la persona, del científico. Sí. Y por otro lado, si yo subo eso al nodo, si también lo puedo publicar en una revista normal, con referato. Sí, yo lo que, en cuanto al CONICET, no estoy seguro. Yo lo que haría es primero publicaría de la manera en la cual estamos acostumbrados y después evaluaría la posibilidad de poder, además, hacerlo público en Notes. El único problema que yo veo es que es de acceso libre, o sea que no tiene restricciones. Entonces puede haber conflicto en si publicaste, capaz tiene restricciones en cuanto a dónde puedes publicar. Eso es lo que yo volvería primero. ¿Puedo hacer otra pregunta? Con respecto a las DAOs, Sí. ¿qué pasa si vos haces ciencia básica y no va a volver plata y no te vas a hacer millonario y bla, bla, bla? O sea, estás aportando el conocimiento básico. ¿Cómo lo ve eso una DAO? O sea, ¿también lo va a financiar esa investigación o no? Es probable que puedas conseguir financiamiento siempre y cuando tu propuesta convenza a los curadores o votantes. O sea que si vos tenés una propuesta que aporta valor y vos podés justificarlo y te votan, y digamos, además vos tenés que plantear un monto, un plazo y por qué aporta valor, y si vos lográs convencer,
aunque sea investigación básica, es probable que te financien. En mi experiencia o por lo que he visto, lo más probable es que se incentiven proyectos que puedan resultar en un retorno, pero no veo por qué no puedan financiar algo que aporte valor aunque sea investigación básica, siempre y cuando puedas convencer a las personas que votan. No, quería complementar un poco lo que estaban discutiendo, a lo que decía Marie. En primer lugar, respecto de la parte de publicaciones, y sí, yo mandaría primero a publicar al tradicional, porque en este momento es algo que yo lo veo como en una transición, entonces va a faltar un tiempo. De hecho, en este momento nosotros estamos a punto de publicar un artículo que estudia un poco cómo está el espacio DeSci. Hicimos un estudio sociológico junto con otros colegas que están trabajando y vamos a tratar de publicarlo primero en una revista tradicional, porque también queremos que otras personas que no están en este ambiente lo lean. Y después lo vamos a publicar seguramente en ResearchGov, que es otra plataforma de publicaciones, pero me parece que en este momento sería como el camino a seguir. Y la segunda pregunta que hiciste es muy interesante y es algo que yo vengo también hablando hace bastante, sobre todo acá en Latinoamérica, por cómo funciona el sistema, porque en definitiva es como una especie, y hay artículos sobre eso, que tratar de pensar, es como una especie de mercado, ¿no? O sea, vos qué estás haciendo, estás como en un mercado científico donde lo que se tradea es el conocimiento. Entonces, ese conocimiento tiene que tener una demanda, que es lo que le da el valor, ¿verdad? Entonces, quienes están interesados en comprar en este sistema de mercado, y sí tiene que tener un retorno, y es algo que yo vengo hablando hace bastante, y por eso estamos acá hoy, de empezar a pensar cómo se puede hacer esto en Latinoamérica cuando la mayor parte de la ciencia que hacemos nosotros es básica, por lo tanto, en la lógica mercantil no le cabe demasiado, ¿verdad? Pero me parece que es algo que está bueno que entre todos le pongamos un poco de pienso, para no caer en lo mismo de la lógica de los VCs y de los inversores, pero que ahora son cripto nomás, ¿no? Pienso que va mucho más allá. Y la siguiente pregunta. Thank you, Santiago. I'm Maria Freitas. I'm coming from Brazil. I'm a leader of a platform called Desire, and we also have a solution for publications. It's called the Desire Journals, where you can come and publish your article and also create your own decentralized journal with 100% copyright, and it's up to you to decide if you want it open access or paid access and how much it's going to be. So I will invite you to have a look at this solution. It's an alternative to the traditional publication industry. And saying that, I would like to ask you if you think that this decline in patent numbers, it's because people start feeling that patent, it's not a good solution when you want a business model of a secret commercial value rather than publicizing it into a patent. Thank you. No, muchas gracias. En cuanto a lo del journal, lo voy a investigar. Thanks, Santiago. Y en cuanto a lo de las patentes, es muy difícil entender por qué hay menos patentes y también es difícil entender por qué hay menos innovación. Lo que yo he visto es que puede ser primero porque las cosas fáciles de inventar ya han sido inventadas. Entonces, como low hanging fruit has been picked up. So you only have like the upper apples. So it's harder to reach. Pero no me termina de convencer. Y creo que es algo que no está bien entendido. ¿Por qué hay menos patentes? Y puede ser que tenga que ver porque no es un buen modelo de negocios y no resulte en regalías.
Excelente. Bueno, un fuerte aplauso para Santiago, por favor.